Hola amigos de Ruta Futbolera. Seguimos en la resaca de la Copa del Mundo. Ya habíamos hablado de España campeón y ahora continuaremos hablando de algunos hechos destacados. Empezamos con los títulos continentales. Cada vez se marca la diferencia de que las selecciones europeas le van sacando ventaja a las selecciones de la CONMEBOL, es decir, a las selecciones de Sudamérica en cuanto a títulos mundiales. Y es que ahora son 13 para Europa por 10 de Sudamérica. Recordemos que en el caso del continente europeo hay 4 de Italia, 4 de Alemania, 2 de Francia, 2 de España y 1 de Inglaterra, sumando 13 títulos por 10 del continente americano, solamente pues, todas estas 10 de CONMEBOL, es decir, de Sudamérica, con 5 de Brasil, 3 de Argentina y 2 de la selección uruguaya. Ya entonces empieza a hablar del dominio, porque vemos que en cada mundial, por lo menos en semifinales, siempre hay 3 europeos y un americano, o en la ronda de cuartos de final hay 6 europeos y 2 nada más de continente americano. Por lo tanto, se está haciendo cada vez más grande esa brecha, más allá de que Argentina es el que ha estado luchando últimamente. Un segundo punto, y volvemos a España, es el título de campeón. Ha sido el principal equipo en la Copa del Mundo, ganando cada uno de los partidos luego de su empate en el debut, recibiendo apenas un gol, lo cual habla de un gran mérito de la selección española, que fue dejando rivales muy importantes en el camino, porque recordemos, en el camino dejó a Portugal, a Bélgica, a la gran antagonista candidata en el caso de Francia y por supuesto a la otra selección que estaba como favorita, la selección de Argentina. Es un mérito fantástico lo de España, que además sumó 38 partidos sin perder, porque normalmente los grandes invictos se pierden en los escenarios más grandes y cuando más duelen, pero España mantiene el invicto, lo cual todavía le da un mérito más, y suponiendo que significa el doblete, llamémoslo así, cuando ganas la Eurocopa y el Mundial, o sea que lo ha hecho de manera seguida. ¿Qué otro punto a destacar en esta Copa del Mundo? El factor Messi. Messi había sido, sin duda alguna, el mejor jugador del Mundial, amén de Mbappé, en 2022. Esa pelea particular entre ellos vuelve a ser otro gran Mundial en este 2026 a los 39 años. Messi es, sin duda alguna, a mi forma de ver, no esto es discutible siempre, como comento, pero el mejor jugador de todos los tiempos. Nadie marcó goles como él, nadie dio asistencias como él, nadie regató como él, nadie ganó títulos como él. Es indiscutible en ese sentido. Y su mundial ha sido espectacular, sobre todo con esa situación de llegar desde atrás del tiro de media distancia. Ha hecho un gran mundial marcando 8 goles, había hecho 7 en el anterior, y se despide de una manera de las Copas del Mundo extraordinaria, una manera muy honrosa para el mejor jugador de todos los tiempos. Punto número 3. Llamémosle el mundial que ha tenido 48 selecciones. Yo era de los principales críticos al mundial de 48 selecciones. Pueden ver los podcasts anteriores de Ruta Global donde yo criticaba esta situación, porque me parece que el número ideal es 32 selecciones, pero que el tiempo ha ido evolucionando y ha ido cambiando, y hemos visto cómo se fue incrementando paulatinamente a lo largo del tiempo el número de países en las Copas del Mundo. De 16 se mantuvo entre el 30 hasta el 78, luego en el 82 se aumentó a 24 y así se mantuvo hasta el Mundial del 98, es decir, un lapso de tiempo donde ha ido creciendo. Pasaron 16 años y habían pasado más de 16 años para que creciera nuevamente el fútbol. Se ha hecho en 48 y el experimento pues no ha salido mal, porque muchos hablaban de que iba a venir una inmensa diferencia entre unos rivales y otros, y no se vio tanto esa diferencia que sí habíamos visto en otros mundiales que se han jugado con 32 o que se jugaban con 24, donde se daban goleadas estrepitosas o niveles muy marcados de diferencia entre rivales. Y lo cierto es que en este mundial, en su primer experimento con 48, por lo menos esto no se vio ese gran desbalance. Y fue emocionante. Quizás la única crítica que le podemos hacer al Mundial de 48 es que clasifican los mejores terceros. Y eso al final le quita un rasgo de competitividad. Pero salió mejor de lo que la mayoría de la gente esperaba.
tener 48 equipos, es decir, 16 más que la última Copa del Mundo. Y esto abre la ventana de oportunidad, dirían los geopolíticos, la ventana de Overton, para que vengan más selecciones. Y seguramente tendremos un Mundial de 64, la siguiente Copa del Mundo. Si no, pues la de 2034, porque se da esa oportunidad. Habrá que darle el beneficio de la duda, por lo menos en eso. Y la otra situación es el récord de asistencia. Es cierto que, como lo comentábamos también en los podcasts anteriores, cada vez los mundiales son menos para el aficionado común. Este mundial en particular fue carísimo para los aficionados. Entre los desplazamientos, lo caro de las entradas, cada vez separándose los mundiales en este sentido de lo que ha sido su nicho de mercado, su segmento prioritario, su target fundamental, que ha sido el aficionado común, que es la que le da al final todo el respaldo al fútbol. Se ha ido alejando, es cierto, pero este mundial ha tenido un gran incremento de espectadores, 6.8 millones de espectadores, estamos hablando de casi 7 millones de personas fueron a los estadios, en parte porque Estados Unidos, al tener colonias de casi todos los países, pues ha permitido que esto sea así. Creo que el mundial va a regresar un poco más al aficionado en las próximas Copas del Mundo en España, Portugal y Marruecos, Paraguay, Argentina y Uruguay, donde habrá más acceso al aficionado común que lo que hubo en este, pero creo que será difícil romper este récord de aficionados en una Copa del Mundo. Les he dado 5 puntos interesantes de resaca de esta Copa del Mundo.